La clase pasada quedamos aquí, ¿cierto? Donde en el ejercicio habíamos sacado los datos, donde habíamos hecho las conversiones necesarias, ¿cierto? Y habíamos quedado hasta aquí. Recordemos de qué trataba el ejercicio. Decíamos que teníamos una varilla de aluminio, ¿cierto? Que mide 2 millas de largo. Hicimos esa conversión y supimos que 2 millas son 3.200 metros, ¿cierto? Me están preguntando, cuando la temperatura aumenta hasta llegar a los 65.3 grados centígrados, es decir, la temperatura final, esa varilla aumenta su longitud hasta llegar a los 3.220 metros. Entonces, si se dan cuenta, de 3.200 pasa a 3.220 metros, aumentó 20 metros de largo. Una dilatación bastante importante, ¿cierto? Porque hasta el momento habíamos visto dilataciones un poco más pequeñas. De hecho, en algunos casos hasta quizás imperceptibles, en centímetros. Aquí estamos viendo que es un cambio de 20 metros. Entonces vamos a mirar cuánta temperatura se necesita o cuánto cambio de temperatura se necesita para que eso ocurra, ¿sí? Listo. Y me están preguntando entonces que cuál es la temperatura a la que se encontraba inicialmente esa varilla de aluminio. ¿Qué quiere decir? Que de esta ecuación que ustedes ven aquí, vamos a tener que despejar a quién, a la temperatura inicial, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a despejar a la temperatura inicial. Ok, entonces me lo voy a llevar para acá y vamos a despejar esa temperatura inicial. Entonces miren dónde está la temperatura inicial, se encuentra dentro de este paréntesis, ¿cierto? Entonces primero, para sacarla de ese paréntesis, pues antes tenemos que dejar este paréntesis solo, ¿sí? De este lado del igual. Para dejar ese paréntesis solo, ¿qué deberíamos hacer, jóvenes? Deberíamos pasar este alfa con esta longitud inicial que están multiplicando al paréntesis, pasarlo para el otro lado, ¿cierto? Entonces, si esta dilatación lineal, coeficiente de dilatación lineal, este alfa, y esta longitud inicial está multiplicando a este paréntesis, pues lo pasaríamos al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces pasa a dividir y me queda de la siguiente manera. Listo. Como ya el paréntesis me quedó solo, ya lo puedo quitar. Ok, puedo quitar el paréntesis porque como ya me queda solo y ya no hay nadie multiplicando ese paréntesis ni haciendo una operación a ese paréntesis, entonces lo puedo quitar. Listo, entonces de momento me va quedando la ecuación de esta manera, ¿sí? Recordemos que estamos despejando a la temperatura inicial, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la temperatura inicial. Recordemos que debemos cogerla con todo y signo, ¿no? El signo de esa temperatura o de cualquier número es el que está a la izquierda. Quiere decir que el signo de esta temperatura inicial es el negativo. Quiere decir que el signo de esta temperatura final va a ser el que está a la izquierda. Ahí no hay nada, ¿cierto? Como no hay nada, pues obviamente es positivo. Entonces, como debemos dejar solo la temperatura inicial, entonces nos está estorbando la final, ¿sí o no? Entonces, esta temperatura final que está aquí positiva, sumando, la pasaríamos al otro lado a restar, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a abrir un poco aquí un espacio para meter esa temperatura final. ¿Cierto? Entonces aquí está positiva, pasaría aquí a ser negativa. Ok. Listo. ¿Y qué pasó? Que me queda la temperatura inicial aquí solita, pero hay un problema y es que me quedó negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando me queda negativa? ¿Qué hicimos una de las clases anteriores cuando nos quedó negativa? Pues multiplicar toda la ecuación por menos 1, tanto el lado derecho de la ecuación por menos 1 como todo el lado izquierdo de la ecuación por menos 1. Para eso recordemos entonces la ley de los signos, ¿cierto? Que más por más es igual
a más, que menos por menos es igual a más, que más por menos es igual a menos, y que menos por más es igual a menos, ¿cierto? Eso es algo que ya ustedes se supone lo deben saber, lo pongo ahí solo como para recordarlo, no lo vuelvo a hacer, pero eso se supone que lo aprendieron por allá en sexto, sabrá Dios, pero sí hace bastantes años. Listo, entonces vamos a multiplicar toda la ecuación, toda la parte izquierda de la ecuación por menos 1 y toda la parte derecha de la ecuación por menos 1, y vamos a mirar qué nos va a quedar. Entonces nos va a quedar la misma ecuación, solo que se van a invertir los signos, ¿sí? Entonces miremos aquí, todo este fraccionario es un término, es un factor, ¿cierto? Se va a multiplicar por menos 1. Entonces este fraccionario, si ustedes miran qué signo tiene, no hay ningún signo aquí a la parte izquierda de ese fraccionario, quiere decir que ese fraccionario es positivo. Ojo, no se guíen de este signo negativo, porque este signo negativo es de la longitud inicial, ¿cierto? Está al lado izquierdo de la longitud inicial. Este signo no se toca, se cambia, es el del fraccionario. Entonces, como este fraccionario aquí está positivo, pues aquí va a aparecer negativo. ¿Por qué aparece negativo? Porque menos por más, miren, menos por más me da menos, ¿cierto? Entonces se convierte en positivo, se convierte en negativo. Ahora, menos 1 por menos la temperatura final. Menos por menos me da más. Entonces este signo negativo se convierte en positivo. ¿Listo? Y ahora del lado derecho de la ecuación, menos temperatura inicial por menos 1, menos por menos da más, entonces esto aquí se convierte en más, ¿sí? Pero como está de primero este más, pues no hace falta ponerlo, ¿cierto? Porque se sobreentiende que esa temperatura inicial pues es positiva, si no le ponemos el signo. ¿Listo? Y me va quedando de momento la ecuación de esta manera, ¿sí? Miren que ya quedó despejada la temperatura inicial, lo único es que nos quedó a la derecha, debemos llevarlo a la izquierda, y aquí sí ya es más fácil, ¿cierto? Es coger la ecuación y simplemente todo lo que está a la derecha pasarla a la izquierda, y todo lo que está a la izquierda pasarla a la derecha, ¿cierto? Entonces me llevo esto para acá. Y listo, la ecuación me queda así. De pronto, si de pronto hay alguien que dice, esta ecuación se puede cambiar de la siguiente forma como para que quede mejor visualmente hablando, ¿sí? Pero no cambia nada en su forma, ¿sí? Esta ecuación la podemos dejar así. Miren acá. Poner la temperatura final de primero, ya que está positiva. Así, miren, esta ecuación la podemos ordenar de la siguiente forma, ¿sí? Miren que estaba primero el fraccionario negativo y después estaba la temperatura final positiva. Lo que hicimos fue invertirlo, ¿cierto? Porque acuérdense que la suma es distributiva, el orden de los sumandos no altera el resultado. Si yo tengo, por ejemplo, 5 más 2, pues es lo mismo que tener 2 más 5. Al final eso me da 7, ¿cierto? Al final eso me da 7. O en este caso que tenemos uno positivo, un número positivo y el otro negativo, es como si tuviésemos menos 5, menos 5 más 2, pues es lo mismo, espera, a ver acá. Por ejemplo, menos 2 más 5 es lo mismo que 5 menos 2. Al final, en los dos resultados, eso me va a dar 3, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos, simplemente cambiarle el orden aquí para que la ecuación, digamos, se vea como más, no sé, ¿cómo les diría yo? Como mejor a la vista, ¿no?
Pero bueno, el que lo quiera hacer lo hace así, la ordena, ¿sí? Y si no la pueden dejar así, si no se quiere matar la existencia. ¿Listo? Entonces ponemos aquí la ecuación, ¿cierto? Cualquiera de las dos, si escogieran esta otra ecuación, tiene que dar exactamente lo mismo, porque lo único que cambiamos fue el orden, no el resultado. Pero listo, vamos a dejarlo así tal cual como nos dio para no complicarnos la vida. Aunque no es ninguna complicación, pero pues. Entonces, temperatura inicial. Me disculparán que ahora en la casa de al lado se pusieron a taladrar. No sé si están escuchando allá al fondo el taladro. Bueno, entonces, temperatura inicial es igual a ¿qué? A menos, abro fraccionario, longitud final. ¿Cuánto es la longitud final? 3220 metros, menos la longitud inicial, ¿cierto? ¿Cuánto es la longitud inicial? 3200 metros, dividido entre el coeficiente de dilatación lineal, que es 2,4 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, que multiplica a la longitud inicial. ¿Cuánto es la longitud inicial? ¿Dónde está? 3200 metros, nuevamente, ¿cierto? Más la temperatura final. ¿Cuánto es la temperatura final? Mírenla aquí, 65.3 grados centígrados. ¿Listo? Entonces metemos eso en la calculadora, pero antes simplifiquemos unidades. Entonces este metro y este metro se cancelan con este metro que está aquí abajo. Y recuerden que este grado centígrado a la menos 1, como está ahí en la parte del denominador, ¿sí? Pero ese menos 1 implica que está dentro de otro denominador, es decir, es como si tuviéramos esto, 1 sobre 1 sobre 1 sobre grados Celsius. Si aplicamos la ley de extremos y medios, ¿cierto? Eso me da igual a Celsius, ¿sí? Porque queda Celsius por 1, queda Celsius por 1, dividido entre 1 por 1. Y Celsius por 1 pues da Celsius, dividido entre 1 por 1 queda 1, y Celsius entre 1, pues eso me da Celsius al final. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, nuevamente esto es tema por allá de octavo, incluso en séptimo creo que ven eso. Operaciones con fraccionarios. ¿Listo? Entonces, debido a eso, debido a que este grado centígrado está a la menos 1 y está dentro de este denominador de este fraccionario, en realidad este grado centígrado estaría arriba, que con este otro grado centígrado se suma y no se van a cancelar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el resultado me va a dar en grados centígrados. Entonces, temperatura inicial, no sé si alguien ya lo hizo en la calculadora. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, menos, abro fraccionario, 3220 menos 3200 dividido entre 2.4 por 10 a la menos 5 por 3200 más 65.3, y eso me da menos 195.12, ¿sí? Porque este 6, que es el tercer número, convierte este 1, lo convierte en 2. Entonces, menos 195.12.
grados centígrados, ¿cierto? Entonces interpretemos este ejercicio. Entonces miren, teníamos una varilla de aluminio que inicialmente mide 2 millas de largo, que eso en realidad son 3200 metros, ¿cierto? Y estaba a una temperatura inicial desconocida, que ya pues es conocida porque ya la calculamos. Entonces miren que esa varilla de aluminio se encontraba a menos 195.12 grados centígrados. Entonces imagínense esa temperatura cómo sería, ¿no? Si la temperatura del congelador de una nevera es menos 29 grados centígrados o menos 25 y pues hace tremendo frío, ¿cierto? Que es capaz de pescar, de congelar un bloque de carne, ¿cierto? Pues ahora imagínense esta temperatura inicial de menos 195.12, ¿sí? Es una temperatura supremamente baja. Y pasó de este valor de menos 195.12 hasta 65.3 grados centígrados, ¿sí se dan cuenta? Por eso creció 3220 metros, es decir, aumentó su tamaño 20 metros. Inicialmente teníamos 3200 metros de esa varilla de aluminio y pasó a 3220 metros. Entonces es un aumento de tamaño bastante considerable, ¿no? Bastante considerable de 20 metros. Pero ¿qué se necesitó? Pues miren, este cambio tan brusco de temperatura de menos 195.12 grados centígrados hasta 65.3 grados centígrados. Bastante alto ese cambio de temperatura, ¿cierto? Obviamente esto es un caso hipotético, ¿cierto? Pues una varilla de aluminio de 3200 metros pues también es bastante exagerado, ¿no? Esos 3 kilómetros con 200 metros. Entonces imagínense una varilla así de larga, ¿no? Es un poco exagerado, pero lo que quería era que vieran eso, ¿cierto? De que las dilataciones se pueden dar en tamaños grandes, pero para que eso suceda, uno, la varilla tiene que ser muy grande, ¿cierto? Y lo otro, el cambio de temperatura tiene que ser supremamente brusco. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio dice que un ingeniero va a construir un puente de hormigón de 0,2 kilómetros de longitud, ¿sí? Entonces se va a construir un puente de 0,2 kilómetros de longitud. ¿Listo? Dice, ojo, y aquí este ejercicio va a ser bastante interesante porque no vamos a usar la segunda ecuación que siempre hemos usado, sino que vamos a usar esta ecuación que está ahí, la primera, la que utiliza los deltas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo se hace este ejercicio. Entonces miren, un ingeniero quiere construir un puente de hormigón. Entonces esa va a ser la longitud inicial de 0,2 kilómetros. Ya sabemos que ahí vamos a tener que hacer conversión, ¿cierto? Y dice, si la diferencia máxima de temperaturas durante el día es de 20 grados centígrados, determine cuál es la deformación máxima que pueda alcanzar el puente. Entonces miren que esta parte del ejercicio está bastante interesante. Miren que no me están dando ninguna temperatura, ni la inicial ni la final. Me están dando es la diferencia de las temperaturas máximas que podemos encontrar en un día, ¿cierto? Y me dicen que esa diferencia es de 20 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si estamos en Bogotá, esa diferencia podría ser, no sé, de 7 grados centígrados a 27 grados centígrados. Si restamos eso, hay una diferencia de 20 grados, ¿cierto? Eso es lo que nos están diciendo. Que la diferencia de la temperatura máxima en el día, que normalmente es al mediodía, y la temperatura mínima, que es normalmente en la madrugada, es de 20 grados centígrados. O puede ser que nos encontremos, no sé, en Bucaramanga y la temperatura sea, por ejemplo, bueno, en Bucaramanga no vamos a encontrar temperaturas de 12 grados centígrados, pero un día así bastante caluroso en Bucaramanga o en Girón, por ejemplo, puede ser, no sé, de 38 grados centígrados. Y un día así muy frío en la madrugada de 18 grados centígrados, ¿cierto? Miren que ahí las temperaturas son diferentes, temperatura inicial, temperatura final, son diferentes, pero al final la resta sigue dando 20. Es como si yo les dijera, por ejemplo, que yo les digo a ustedes, bueno, calculen mi edad, ¿sí? Entonces les voy a dar un dato para que sepan mi edad.
Les digo, yo le llevo 5 años a mi hermano. ¿Con ese dato ustedes son capaces de calcular mi edad? Yo creo que no, ¿cierto? Porque si yo le llevo 5 años a mi hermano, puede ser que yo tenga 20 años y mi hermano 15. O puede ser que yo tenga 25 y mi hermano 20. O puede ser que yo tenga 30 años y mi hermano 25. O puede ser que yo tenga 35 años y mi hermano tenga 30 años. Entonces miren que lo que nos está dando el ejercicio es esa diferencia. No nos está dando las temperaturas, ni la final ni la inicial. Nos están dando de una vez el delta de T. O sea, aquí no nos interesa saber cuál es la temperatura final ni la inicial. No nos interesa. Nos interesa es el delta de T, la diferencia que existe entre esas dos. Ah, pero ¿cuáles son? No sabemos y tampoco nos interesa. En el ejercicio no nos va a interesar, ¿sí? Y no solo eso, también nos va a interesar la longitud final. La longitud inicial pues ya nos la dieron, ¿cierto? Y pues obviamente nos las tenían que dar. Pero la longitud final no nos va a interesar. ¿Por qué no nos va a interesar? Porque nos están preguntando es el delta de L, ¿sí? ¿Cómo así, profesor, que nos están preguntando el delta de L? Ya explico, espere, borro aquí. Entonces, miren que me están diciendo cuál es la deformación máxima. La deformación máxima. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un puente aquí, ¿cierto? Él se va a deformar debido al cambio de temperaturas. Puede ser que se haga más grande, ¿cierto? Que se dilate por el cambio de temperatura. Entonces miren que aquí creció un delta de L. Un delta de L, ¿cierto? Eso es lo que nos están preguntando, ¿cuánto se deformó? ¿Sí? No nos están preguntando ni la longitud final ni la inicial, que ya la tenemos. Entonces, si se dan cuenta, no nos están preguntando longitud final, nos están preguntando es cuánto se deforma. Es decir, por aquí lo habíamos hecho. Aquí, miren, lo que se deformó. Esto que se deformó es lo que nos están preguntando. Y lo que se deforma es el delta de L, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, aquí nos están preguntando es eso, el delta de L es la incógnita, ¿ok? Pero listo, sigamos sacando datos entonces para continuar haciendo este ejercicio. Entonces dice que la diferencia máxima de temperaturas durante el día es de 20 grados centígrados. Quiere decir que eso es el delta de T, 20 grados centígrados. Listo, 20 grados centígrados. Y me están diciendo cuál es la deformación máxima. O sea, me están preguntando cuánto es delta de L, ¿cierto? ¿Cuál es la deformación máxima que pueda alcanzar el puente? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Bueno, nos falta alfa, ¿no? El coeficiente de dilatación lineal. Entonces, se supone que esto es hormigón. Vamos a ir a la tabla. Hormigón 2,0 por 10 a la menos 5. Listo. Ese 2,0 es 2. 2.0 es lo mismo que 2. Entonces 2 por 10 a la menos 5 es el hormigón. 2 por 10 grados centígrados a la menos 1. ¿Listo? Entonces miren que así de sencillo es eso. Ni siquiera vamos a tener que despejar porque ya está despejado delta de L, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que delta de L es igual a alfa, es decir, al coeficiente de dilatación lineal, que es 2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, ¿cierto? Que multiplica a la longitud inicial. ¿Cuánto es la longitud inicial? Está en kilómetros, hay que pasarlo a metros, ¿cierto? Entonces, kilómetros está arriba, lo pongo abajo, quiero llegar a metros, ¿cierto? Y recordemos que un kilómetro
son 1000 metros. El 1 acompaña al kilómetro, el 1000 al metro, kilómetro y kilómetro se cancela y eso me da 200 metros. 0,2 por 1000 me da 200 metros. Entonces aquí la longitud inicial es de 200 metros, es decir, el tamaño del puente que se piensa construir es de 200 metros. Listo. Que multiplica a la temperatura, perdón, a la diferencia de temperatura, al delta de T, ¿cierto? A delta de T, que ¿cuánto es? 20 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, delta de L, aquí es igual. Dos por 10 a la menos 5, que multiplica a 200, que multiplica a 20, ¿sí? 20 grados centígrados. Eso da igual, acá me faltó el menos 5. Dos por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces eso me da 0,08 metros. Se me olvidó simplificar unidades. 0,08 metros. Simplifiquemos unidades. Este centígrado que está a la menos 1, quiere decir que en realidad está abajo, se cancela con este centígrado y solo me queda metros. ¿Ok? Entonces la deformación de ese puente es de 0,08 metros. Entonces, esperen un momento, jóvenes. Listo, entonces miren que la deformación es de 0,08 metros. Ustedes dirán, no, pues ese puente se deformó poquito, pero si ustedes esto lo pasan a centímetros, les va a dar que 0,08 metros son 8 centímetros, ¿sí? Entonces miren que, ¿qué quiere decir eso? Que en alguna parte del puente tenemos que dejar un espacio de 8 centímetros para que ese puente se pueda dilatar sin que vaya a existir problemas estructurales o que ese puente se vaya a deformar o algo, ¿sí? Entonces, pues debemos tener en cuenta eso, ¿ok? Listo. Entonces, así dio el ejercicio, bastante sencillo, ¿sí? Espera un momentico que me están escribiendo acá el colegio. Listo. Entonces, quedó listo el ejercicio. Si se dan cuenta que incluso utilizar esta ecuación es más sencilla, ¿sí? Solo que hay que saber interpretarla. Hay que saber interpretarla de cuando nos están hablando de delta de T o cuando nos están dando una temperatura. Yo creo que alguno de ustedes tuvo que haber pensado de que esto era una temperatura, la final, por ejemplo, ¿sí? Pero no, esta es el resultado que da la resta de la final menos la inicial, que son desconocidas, pero sabemos que la diferencia es 20 grados centígrados. Listo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, dice, un cable de cobre. Y se pierden como los 14 que no vendimos. Por favor, los micrófonos. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a mirar este ejercicio. Dice, un cable de cobre, por favor, los micrófonos, jóvenes. Bueno. Entonces, un cable de cobre mide 1300
42 metros cuando está a una temperatura de 212 Fahrenheit, ¿sí? ¿Cuál será la temperatura de ese cable si pasa a medir 1,34167 kilómetros? Listo, entonces vamos a sacar los datos. Entonces dice, un cable de cobre mide, nos están dando la longitud inicial, 1342 metros. ¿Ok? Cuando está a una temperatura, quiere decir que esa es la temperatura inicial. Cuando está a una temperatura de 212 Fahrenheit, ¿cierto? Y me están diciendo de que la temperatura de ese cable al final, ¿cuál es si su longitud con esa temperatura desconocida mide 1,34167 kilómetros? ¿Listo? ¿Qué debemos que hacer ahí antes de seguir con el ejercicio? Hacer conversiones, ¿cierto? Pero debemos sacar el coeficiente de dilatación lineal. ¿Que cuánto es? El coeficiente de dilatación lineal de... Escucha, ¿qué sustancia era? Cobre. El coeficiente de dilatación del cobre, ¿dónde está el cobre? Es 1.7 por 10 a la menos 5. 1.7 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar las conversiones. ¿Listo? Vamos a realizar las conversiones. Entonces tenemos que pasar este 1.34167 kilómetros, vamos a pasarlo a metros, ¿cierto? Micrófonos, por el amor a Dios. Entonces, kilómetros está arriba, o no sé si es que quieren participar. Si van a participar, recuerden que yo no estoy viendo ahí si alguien alza la mano o no, pues interrúmpanme con toda confianza. Listo, vamos a pasar de kilómetros a metros. Ok, ya sabemos que un kilómetro son 1000 metros. Kilómetro y kilómetro se cancela y eso me da 1.34167 por 1000, eso me da 1341.67 metros. ¿Listo? Ahora vamos a pasar de Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Entonces vamos a pasarlo, voy a traer la ecuación para pasar de Fahrenheit a Celsius. Que es esta de aquí. Listo, entonces ¿qué decimos? Que Celsius es igual a 5 novenos que multiplica a Fahrenheit, que es 212 menos 32. ¿Y eso a qué es igual? No sé si alguien por ahí me está siguiendo con la calculadora. Imagino que no. 5 novenos que multiplica a 212 menos 32. Eso es igual a 100. Quiere decir que esa temperatura de 212 Fahrenheit en realidad son 100 grados centígrados. ¿Listo? Ok. Entonces, ya habiendo hecho todas las conversiones, entonces ahora vamos a empezar a despejar, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener que despejar. Vamos a despejar ¿a quién? A la temperatura final. Vamos a despejar a esta temperatura final. ¿Listo?
Entonces me voy a llevar esta ecuación para acá, para Pi. Listo, entonces vamos a despejar a la temperatura final. Entonces miren, nuevamente la temperatura final se encuentra dentro de este paréntesis, ¿cierto? Quiere decir que vamos a buscar la forma de que ese paréntesis me quede absolutamente solo, ¿cierto? ¿Quién me está estorbando? Entonces pasa lo mismo como en el ejercicio que hicimos ahorita, el primero que hicimos, de que pues para dejar este paréntesis solo tenemos que llevarnos estos dos términos que están multiplicando a este paréntesis, nos lo llevamos para el otro lado a dividir. Listo, entonces nos lo llevamos a dividir. Saco aquí el fraccionario. Listo, y me llevo este fraccionario, este paréntesis, perdón, me lo llevo para acá. Como ya nadie queda multiplicando, ni sumando, ni restando, ni dividiendo a ese paréntesis, puedo eliminar el paréntesis, ¿cierto? Lo puedo eliminar y me va quedando de momento de esta manera, ¿cierto? Sigue sin estar despejada la temperatura final. ¿Quién está estorbándole a la temperatura final? Pues la temperatura inicial, ¿cierto? Entonces esa temperatura inicial que está ahí de este lado restando, acuérdense que el signo siempre es el que está a la izquierda de la letra, del número, de lo que sea. Entonces vamos a pasarla al otro lado a sumar. Entonces voy a abrir un espacio aquí y me voy a llevar este término que está restando, me lo llevo para acá a sumar. Listo. Y listo, me quedó despejada la temperatura final. ¿Cuál es el problema? Que me quedó a la derecha, pero es fácil, ¿cierto? Simplemente todo lo que está a la derecha lo llevamos a la izquierda y todo lo que está a la izquierda nos lo llevamos para la derecha, ¿cierto? Cambiamos de lugar a todo y nos queda la ecuación de la siguiente manera. Nos la llevamos para acá, voy a ponerla aquí aparte, ya no cabe el procedimiento, ya no cabe el procedimiento ahí. Listo, entonces tenemos que reemplazar los valores en esta ecuación, ¿ok? Entonces miremos a ver. Temperatura final es igual a ¿qué? A la longitud final. ¿Cuánto es la longitud final? Mírenla aquí. 1341.67 metros. 1341.67 metros. Menos la longitud inicial, que es ¿cuánto? 1342 metros. 1342 metros. Dividido entre el coeficiente de dilatación térmica, ¿cierto? Que es ¿cuánto? 1.7 por 10 a la menos 5, 1. Que multiplica a la longitud inicial, que es 1342 metros, más la temperatura inicial. ¿Cuánta es la temperatura inicial? Es esta de 212 Fahrenheit, que convertida en Celsius da 100.
100 grados centígrados, ¿cierto? Si metemos eso en la calculadora, ¿cuánto nos da? Entonces 1341.67 menos 1342 dividido entre 1.7 por 10 a la menos 5 por 1342 más 100. ¿Eso cuánto da? 85.54, ¿cierto? Escogemos dos números después del punto, el tercero aproxima al segundo, como el tercero es 5, ¿sí? Entonces convierte el 3 en 4, entonces 85.54. 54 grados centígrados. Si simplificamos unidades, ese metro se me da con los 2 metros de arriba, ¿cierto? Aquí me comí un Celsius a la menos 1, pero ese Celsius a la menos 1 se va a sumar con este, porque acuérdense que está abajo, pero al estar a la menos 1 lo hace estar en el lado opuesto, o sea arriba, entonces se van a sumar y por lo tanto el resultado me va a dar en grados centígrados. ¿Listo? Ok. Entonces miren que son bastante fáciles estos ejercicios, ¿cierto? Y por último vamos a hacer este ejercicio donde vamos a tener que hacer un despeje un poquito más complejo, que es el de longitud inicial, ¿cierto? Entonces aquí se van a dar cuenta que este despeje de longitud inicial va a ser algo más o menos parecido al que hicimos hace, no sé si 2 semanas, cuando hablábamos del tema de este tema de temperatura de equilibrio. ¿Se acuerda cómo despejábamos temperatura de equilibrio? Que usábamos factor común y bueno, y un poco de cosas ahí que vimos por allá en octavo. Pues lo mismo va a pasar acá. Vamos a despejar esta longitud inicial que está en ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Usando factor común y despejando. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Entonces, los rieles de acero de una vía ferroviaria se encuentran a una temperatura de 10 grados centígrados, ¿sí? Entonces, temperatura inicial 10 grados centígrados, ¿cierto? En las madrugadas. Y a una temperatura, entonces, temperatura final de 318,15 Kelvin al mediodía, ¿cierto? Dice, ¿qué longitud tienen los rieles en la madrugada? Como en la madrugada nosotros pusimos que era la temperatura inicial, entonces pues ahí estaríamos hablando de la temperatura inicial, ¿cierto? Esta parte que nos dicen, ¿qué longitud tienen los rieles en la madrugada? Nos están preguntando es cuál es la longitud inicial, ¿cierto? Si al mediodía la longitud de esos cierres, de esos rieles, perdón, es de 3,45 kilómetros, ¿cierto? Listo. Tenemos que hacer conversiones, ¿sí o no? Tenemos que pasar estos 318 Kelvin, pasarlos a Celsius, y este 3,45 kilómetros pasarlo a metro. Entonces pasémoslo de una vez. Kilómetro está arriba, lo pongo abajo, quiero llegar a metros. Ya todos aquí sabemos, ya creo que se aprendieron esta conversión de que 1 kilómetro son 1000 metros. Kilómetro y kilómetro se cancela y eso me da 3450 metros, ¿cierto? Entonces quiere decir que esos rieles tienen una longitud final de 3450 metros, ¿cierto? Listo. Tenemos que pasar ahora también esta temperatura de Kelvin a Celsius. Entonces, si recordamos la ecuación de Celsius, me dice que Celsius es igual a Kelvin menos 273,15. Me la voy a traer de aquí.
Listo, entonces me queda entonces que Celsius es igual a Kelvin. ¿Cuánto es Kelvin? 318,15 Kelvin. Bueno, acuérdense que ahí no ponemos la unidad. Hace rato no me sentía tan solo en una clase. Menos 273,15. ¿Listo? ¿Y eso a qué es igual? A 27, 37, como 40 y algo. 318. Normalmente en otros salones me ayudan así sea con la calculadora. Ustedes me dejan morir solo. Qué bellezas. Listo, 45. Entonces aquí la temperatura es de 45 grados centígrados, ¿cierto? La temperatura final. Listo. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos. Ya hicimos la conversión. Solo nos falta el coeficiente de dilatación lineal del acero, que es acero, está acá, 1 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a despejar, ahora sí, a lo que vinimos, que es en realidad lo más difícil de este ejercicio, es despejar la longitud inicial. Entonces vamos a despejarla. Profesor, una pregunta. Sí. Porque siempre se da la longitud final o no situas en metros. ¿Se puede dar en otro o no? ¿Que las unidades? Sí, señor. Siempre toca pasarlo para metros, sí o sí. Digamos que lo ideal siempre es pasarlo a metros porque, pues ustedes saben, eso lo vimos el año pasado, de que existían las 7 unidades básicas del sistema internacional, ¿cierto? La longitud, las 7 magnitudes, perdón. La longitud, masa, tiempo, cantidad de materia, cantidad de sustancia, luminosidad, amperaje, etcétera. Pero cada una tenía su unidad, digamos, específica, ¿cierto? Su unidad madre. Entonces la de la longitud era el metro, ¿cierto? La del tiempo es el segundo. Entonces como que siempre tratamos de dejarlo en esas unidades que nos dice el sistema internacional de unidades, ¿sí? Vaya ahí la redundancia. Entonces por eso siempre buscamos dejarla en metros. Pero se van a dar cuenta más adelante que a veces es hasta necesario, por ejemplo, en este tema de dilataciones, como vamos a obtener valores pequeños, pues a veces se va a hacer necesario pues obtenerlos, por ejemplo, en centímetros, una escala más pequeña para que se puedan diferenciar las cosas, como por ejemplo aquí, miren que 0,08 metros, si ustedes dicen, bueno, 0,08, eso es casi cero, eso es casi cero, 0,08 es un número pequeño, muy pequeño de hecho, pero son metros. Al pasarlo a centímetros, pues miren que ya deja de ser como tan pequeño, ¿cierto? Pasa a medir 8 centímetros, que eso es prácticamente el tamaño del dedo índice o del dedo anular, ¿sí? Entonces siempre es algo, pero depende en las unidades en las que lo expresemos. Entonces, ¿para qué lo expresamos siempre en metros? Es para que, como hay 100 y pico de estudiantes haciendo el mismo ejercicio, pues es como para que todos al final lleguemos al mismo resultado, ¿cierto? Y no vaya a ser que usted lo calculó en kilómetros, el otro lo calculó en centímetros, el otro en milímetros, el otro en kilómetros, el otro en millas, perdón, y me vuelva yo un 8 calificando, ¿sí? Pero bueno, eso porque pues a nivel personal, pero como les digo, también tiene que ver porque, pues digamos, la magnitud se expresa según el sistema internacional de unidades, pues lo preferible es expresarlo en metros, ¿ok? Entonces es por eso. Profesor, disculpe que lo interrumpa, es que acá están expulsando a la gente. ¿Está qué? Están expulsando a la gente. Ah, ya empezamos con esas huevonadas aquí, hermano. Hay una que se llama Suri Mendoza y está sacando.
Bueno, entonces les estaba diciendo, ¿sí?, de que la unidad que vamos a usar es el metro, ¿ok? Entonces vamos a despejar aquí la longitud inicial, ¿ok? Ok, ya la tenía acá. Listo, entonces vamos a despejar la longitud inicial. Entonces aquí tenemos un problema, y es que tenemos dos longitudes iniciales, ¿cierto? Una que está de este lado de la igualdad, del lado izquierdo, y otra que está del lado derecho de la igualdad. ¿Listo? Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la forma de que ellas se encuentren, de que estén en un mismo lado de la igualdad, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, ¿cierto? Para poder aplicar factor común, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a pasar esta longitud inicial que está negativa, vamos a pasarla para este lado para que quede positiva, ¿cierto? ¿Por qué esta y por qué no esta? Porque si pasamos todo este término para este lado, me queda negativo. Entonces, pues, aprovechemos este que está negativo y al pasarlo al otro lado me queda positivo, así todo me va a quedar positivo. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar esta longitud inicial, ¿sí?, que está aquí negativa, la vamos a pasar de este lado como positiva. Listo. Y me queda de la siguiente manera. Me queda la ecuación de esta forma. Entonces miren que tenemos aquí la longitud inicial que se repite en estos dos términos, ¿cierto? En este término de aquí y en este término de acá. Entonces quiero que miren lo siguiente. Por ahí cuando ustedes estaban en octavo, pudieron haber visto o hecho un ejercicio más o menos así, ¿cierto? Factorizar eso por el método de factor común, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí hay dos términos, el ABC y el B. Si ustedes se fijan, solo se repite una sola letra, que es la B, ¿cierto? ¿Cómo hacemos factor común? Entonces, sacamos la B por fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a poner lo que nos quedó sin la B. Entonces, ¿qué nos queda aquí sin la B? Me queda la A y la C, ¿cierto? Más, ¿qué nos queda aquí sin la B? Me queda un 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta B es como si yo tuviera 1 por B. Si quito la B, me queda solamente el 1, ¿cierto? No me queda el 0, el 1. ¿Listo? Entonces, factorizando, me queda de esta forma. Pues resulta que eso que hicimos ahí es lo mismo. Imagínense que esta alfa es A, que LI es B, y que todo este paréntesis sea C, y esto es B. Entonces, miren que aquí tenemos este caso que hicimos aquí abajo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar del otro lado como la B afuera, es decir, LI afuera, y dentro del paréntesis nos va a quedar A por C, que A es alfa y C es todo este paréntesis, más 1, ¿sí? Listo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces miren acá. Tenemos, bueno, la clase, cabe resaltar de que la estoy grabando para subirla. En caso tal de esos que fueron expulsados, pues pueden como que revisar el video y de pronto centralizarse ahí en esa parte donde no estuvieron en la clase. No sé si venía pasando el problema desde el inicio de la clase, pero si ustedes no dicen nada, yo tampoco me doy cuenta. Entonces, cuando eso empieza a pasar, ojalá me lo hicieran saber. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Entonces miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer factor común en estos términos, ¿sí? Voy a quitar esto de aquí. Entonces miren cómo me va a quedar este término que se repite, LI, lo voy a dejar por fuera. Voy a dejar aquí por fuera. ¿Listo? Y abro paréntesis.
abro un paréntesis, ¿cierto? Y dentro de ese paréntesis vamos a poner lo que nos queda sin el LI. Entonces, ¿qué nos queda? Si quitamos LI, ignoremos LI, me queda alfa. Me queda alfa. Me queda este paréntesis, ¿cierto? Más si quitamos este LI nos queda un 1, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner un 1 y cerramos paréntesis. Listo, entonces espere, pongo este 1 un poco más pequeño. Listo, entonces me queda de momento la ecuación de esta manera. Pero como hay un paréntesis dentro de un paréntesis, pues recuerden que cuando eso sucede, pues la idea es cambiar estos paréntesis por otro, por ejemplo el paréntesis tipo rectangular o el corchete rectangular, o no sé cómo se llama eso. Matemática no es mi fuerte, pero ustedes sí lo saben, entonces no se van a complicar con eso. Entonces esta llave rectangular o corchete rectangular o como sea que se llame, lo vamos a reemplazar por este paréntesis de aquí, ¿cierto? Y este otro lo vamos a poner aquí. Listo, es como para diferenciar los paréntesis, para que nos demos cuenta que este está dentro de estos dos más grandes. Listo, entonces miren que ya convertimos, miren que el problema principal de esta ecuación era que tenía dos longitudes iniciales, una de este lado, perdón, y una de este otro lado. Ya gracias al factor común pudimos ahora tener solamente una, que ahora sí, teniendo una, la podemos despejar. Entonces, para que me quede sola esta longitud inicial, ¿quién me está estorbando? Me está estorbando todo este paréntesis, todo este término, ¿cierto? Que aquí está multiplicando, ¿cierto? La longitud inicial. Entonces pasaría al otro lado a dividir, ¿ok? Entonces vamos a pasarlo a dividir a todo lo que se encuentra del otro lado, que solamente es la longitud final. Entonces esto voy a moverlo aquí un poco. Le saco aquí el fraccionario. Pero espere un momentico. Listo, entonces al pasar todo este término, ¿cierto? Todo este término, al pasarlo a dividir, me queda de momento la ecuación de esta manera, ¿cierto? La ordenamos para que esta longitud inicial me quede al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, me lo llevo para este lado. Y listo, la ecuación me queda de esta manera. En esta parte de abajo, como miren que estos dos corchetes rectangulares o llaves rectangulares me quedaron solas, ¿cierto? O sea, es decir, no hay nadie multiplicando por fuera o sumando o dividiendo o restando, entonces los puedo quitar, ¿cierto? Esto los puedo quitar. Listo, estos aquí los pusimos porque estaban siendo multiplicados por la longitud inicial. Aquí como no están siendo multiplicados por nadie, por eso los podemos quitar. En cambio estos paréntesis no, ok, porque están siendo multiplicados por alfa. Listo, entonces cogemos la ecuación ya despejada y vamos a ponerla aquí y vamos a reemplazar. Listo, entonces longitud inicial. Ya era para haber terminado esta clase, pero bueno, ni modo, ¿qué se le hace? Longitud inicial es igual
a un fraccionario y en la parte de arriba, en el numerador, vamos a poner la longitud final. ¿Cuánto es la longitud final? 3450 metros. Dividido entre alfa, que es 1 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, 1 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, que multiplica a la temperatura final. ¿Cuánto es la temperatura final? Fue esta, ¿no? 318,15, pero convirtiéndola en Celsius es 45 grados centígrados. Menos la temperatura inicial, que es 10 grados centígrados. Más 1. Ojo, porque este 1, ese más 1 está ahí en la parte de abajo, ¿no? A veces cometen el error de ponerlo por aquí. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? $3,450. 1 por 10 a la menos 5, que multiplica a 45 menos 10 más 1, y eso me da igual a 3,448 ¿Qué unidades? Miremos en qué unidades nos queda. Este centígrado a la menos 1, que en realidad está abajo, ¿cierto? Se cancela con estos que están, o sea, este centígrado a la menos 1 está en la parte de abajo de un denominador. Se cancelan con esto que están en el denominador de este fraccionario grande, ¿cierto? Y eso me da en metros. En metros es la única unidad que queda ahí viva. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos rieles, ¿sí? Esos rieles de esa vía ferroviaria miden 3,450 metros, ¿cierto? Al mediodía, digamos cuando la temperatura está a 45 grados centígrados, ¿cierto? Pero en la madrugada, cuando la temperatura está a 10 grados centígrados, mide 3,448.79. Si ustedes hacen la resta entre 3,450 y 3,448.79, eso es igual a 1 metro y 21 centímetros. Entonces miren que esos rieles se dilatan 1 metro con 21 centímetros. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, hacemos este ejercicio que está supremamente sencillo, pero que ya es de dilatación superficial. No nos demoramos ni 5 minutos haciéndolo. Entonces vamos a hacer dilatación superficial. Es lo mismo que hemos venido trabajando con la dilatación lineal, solo que ahora son áreas, ¿cierto? Áreas. Y ya no vamos a hablar de coeficiente de dilatación lineal, sino de coeficiente de dilatación superficial, que como lo calculamos es multiplicar 2 por qué, por el coeficiente de dilatación lineal, que es el de la tabla. ¿Ok? Listo. Entonces, sabiendo eso, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Entonces, miremos este ejercicio, lo vamos a hacer rápido. Dice, a una temperatura de 40 grados centígrados, una puerta de aluminio, entonces miren que ya estamos hablando de sustancias que tienen forma de lámina, ¿cierto? Que mide 2,4 metros de alto y 1,2 metros de ancho. Entonces tenemos una puerta, ¿cierto? Que mide 2,4 metros de alto y mide 1,2 metros de ancho.
Para saber el área de esa puerta, pues es simplemente coger 2,4 metros y multiplicarlo por 1.2 metros, ¿cierto? Lado por lado. Al multiplicar lado por lado, con eso calculamos el área. ¿Listo? Entonces miren que este ejercicio no está difícil, simplemente es multiplicar esas dos longitudes de la puerta que nos dan, ¿sí?, entre ellas para obtener el área. Entonces ya vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces dice, a una temperatura de 40 grados centígrados, una puerta de aluminio tiene esas longitudes. Entonces esa temperatura que nos están diciendo es la temperatura inicial, ¿cierto? 40 grados centígrados, ¿sí? Tiene un área inicial de ¿cuánto? De 2.4 metros de alto por 1.2 metros de ancho. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a multiplicar 2.4 metros por 1.2 metros, ¿cierto? De una vez, ¿eso cuánto nos da? 2.4 por 1.2, 2,88, ¿sí? De una vez calculamos el área, 2,88. ¿Qué unidades? Miren, metro por metro, eso me da metro al cuadrado. Por allá en octavo, cuando ustedes multiplicaban A por A, eso les daba A al cuadrado. Si multiplicaban X por X, eso les daba X al cuadrado. Y así sucesivamente. Pues si ustedes multiplican metro por metro, eso les da metro al cuadrado. Ustedes saben que metro al cuadrado es una unidad de área, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro dato nos están dando? ¿Cuál será el área final? ¿Cierto? Entonces me están pidiendo el área final. No la sabemos. Al disminuir su temperatura, quiere decir que la temperatura final es de 18 grados centígrados. ¿Listo? Al disminuir su temperatura a 18 grados centígrados. Entonces, ¿qué viene siendo beta? Beta viene siendo 2 veces alfa. ¿Pero cuánto es alfa? Estamos hablando del aluminio. Entonces vamos a mirar cuánto vale el coeficiente de dilatación lineal del aluminio. ¿Dónde está el aluminio? Aquí, 2,4 por 10 a la menos 5. Entonces 2,4 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1, ¿cierto? ¿Que cuánto da eso? Eso da 4.8 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. ¿Listo? Con esos datos ya podemos hacer el ejercicio. Miren que no hay que despejar. Ah, no, sí hay que despejar. Pero es un despeje bastante sencillo, que lo vamos a hacer en menos de 10 segundos. Vamos a despejar área final. Listo. Vamos a despejar el área final, quiere decir que me está estorbando este área inicial que está negativa. La paso para el otro lado y me queda positiva. Listo, y quedó despejada el área final. Y listo, ahí quedó despejada. Ahora reemplazamos y terminamos el ejercicio. Entonces, el área final es igual a beta. ¿Cuánto es beta? 4,8 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1 por el área inicial. ¿Cuánto es el área inicial? 2,88 metros cuadrados por temperatura final. ¿Cuánto es la temperatura final? 18 grados centígrados menos temperatura inicial 40 grados centígrados
más el área inicial. ¿Cuánto es el área inicial? 2,88 metros cuadrados. Metemos eso en una calculadora y me da lo siguiente: 4.8 por 10 a la menos 5 por 2.88 por 18 menos 40 más 2,88, y eso da igual a lo siguiente. Entonces miren, acá pasa algo interesante, y es lo siguiente. Miren que el área inicial es 2,88 metros cuadrados exactos, y aquí el área final me da 2,87, 69, 58, 72. Ustedes dirán, no, pues cogemos dos números después del punto, ¿cierto? Y aproximamos. El 6 convierte el 7 en 8, ¿cierto? Entonces me da 2,88. Pero si hacemos eso, miren lo que va a pasar. Me va a dar lo mismo que el área inicial. Entonces vamos a dar a entender de que no hubo dilatación, no cambió. Cuando eso suceda así, que les dé el resultado igual al área inicial o al área final, dependiendo de lo que estemos calculando, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger 4 números después del punto, es decir, vamos a tomarlo como si fuese un número pequeño. ¿Listo? Para no tener ese inconveniente, porque si lo hiciéramos así como lo hemos venido haciendo, pues nos daría 2,88, ¿cierto? Y no tendría como mucho sentido, porque estaríamos diciendo que pues no cambió nada, ¿sí? Porque 2,88 es lo que había inicialmente de área, ¿cierto? ¿Qué unidades me quedan? Entonces cancelamos, y este centígrado a la menos 1 se cancela con estos dos, y me queda solamente este metro cuadrado con este metro cuadrado que se están sumando. Entonces esto me da metro cuadrado. Listo, ese es el resultado, y hasta aquí dejamos la clase.